Bueno, chicos, pues ha llegado el momento. Vamos a ver los ladinos murcianos que participaron en Cejín. Veremos los ladinos murcianos y los quebrados murcianos, como venimos haciendo últimamente en los concursos a los que hemos asistido. En este no participamos, como sabéis, porque, bueno, soy el presidente de la sociedad, tengo que estar no manipulando, sino con las planillas en las manos para allá, para acá, ahora pasarlas aquí a mano a boli. Entonces, pues un poco, como sabéis, para evitar un poco de problemas o que se pueda hablar o decir o dudar, pues decidimos ya desde hace unos cuantos años el no participar aquí, ¿vale? Entonces así nos podemos involucrar más en el concurso y, pues bueno, evitar ciertos comentarios porque a lo mejor sin razón, o vamos a decir con razón, pudieran surgir, ¿vale? Vamos a empezar con el Lodino Murciano. En cuanto al Lodino Murciano, no está pasando, ya lo comenté en el último vídeo que hice el sábado del concurso, no está pasando sus mejores momentos, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, que como ya os comenté, el quebrado murciano, que está ahora mismo en pleno auge en cuanto a cantidad y calidad. El Audino Murciano se mantiene, entre comillas, cantidad, pero la calidad ha caído bastante considerable. Ahora, por ejemplo, veremos el 70-75% de los machos que estaban en categoría de adultos, que son los que vamos a ver ahora, no son machos que yo considere que están hechos para poder competir en categoría de adultos. Es decir, en este primer apartado que podéis ver aquí, de talla y aspecto general, en el aspecto general no son palomos que le puedas dar puntuación porque no aparentan, no, en el aspecto general no aparenta ser un macho adulto del Audino Murciano. Muchos de ellos tienen un desarrollo demasiado corto y ya como os puse en el vídeo que hicimos no hace mucho, no son animales como para poder llevarlo a un concurso y poder participar porque no están plenamente desarrollados para poder decir que son machos adultos, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a empezar. Ya esta misma semana subiremos también, haremos el del quebrado murciano, lo subiremos. Y bueno, y un poco, ya después un poco más adelante, ya poco a poco, vamos a intentar darle una limpieza, a decentar un poco el palomar, que lleva bastante tiempo sin limpieza por enfermedad o esta enfermedad, y después con la organización del concurso. Y tenemos que preparar el regional, que lo tenemos prácticamente encima. Y vamos bastante tarde con algunos aspectos, ¿vale? Perdón, vamos a empezar con este macho, sin ir más lejos. Un macho adulto. Como veis, un palomo que no es que esté castigado en nada en concreto, pero tampoco tiene plenos, por así decirlo. No tiene puntuaciones altas en los diferentes aspectos. Pues sí, aquí tiene 6 de 6, pero bueno, ahí simplemente con que el palomo tenga el ojo limpio, el ojo que no lo tenga lloroso, lo tenga bien, pues hay que dárselo, se le dan. Pero por lo demás, talla aspecto general 7 sobre 10, pero es lo que os puedo un poco decir de palomo que sí, que, bueno, palomo, pero no considero que esté suficientemente desarrollado para poder estar concursando con los palomos adultos. Como veis, aquí mismo lo podéis comprobar, es un palomo que tiene su desarrollo, se le ven sus cosillas, sus verruguillas ahí, presumiblemente, sobre todo la de abajo, unas narices más o menos, una cabeza más o menos, pero no termina de estar plenamente desarrollado como para poder estar ahí arriba. Aquí tenemos otro, que aquí, pues bueno, aquí 75 puntos y medio. Tampoco es un palomo que destaque por gran cosa. Si os podéis fijar aquí, 10, 8, perdón, 8 de 10, 7 de 10, 6, 10. En fin, no es un palomo que, como digamos, pues bueno, no es más o menos como el anterior en cuanto a desarrollo morfológico, y aquí lo podéis ver. Así de frente pues se ve normalillo, pero bueno, si lo vemos de lado vemos que tampoco tiene un desarrollo como para poder decir un macho adulto, ¿vale? Podríamos hasta incluso confundirlo con un macho pichón, ¿vale? Aquí tenemos el segundo que hizo en machos adultos, un palomo que, bueno, que ya sí que tiene algo más de cantidad de puntos en la mayoría de los aspectos. Los dos que hemos visto anteriormente, pues tienen algo más vajilla y esta tiene un peldaño más por encima. Por ejemplo, aquí ya tiene 8 de 10, 6,5 de 7, 5 de 6, 5 de 6, 6 de 7, 6 de 7, 6 de 7, 8 de 10. En fin, es un palomo que ya está, como digo, un peldaño más por encima de los anteriores, ¿vale? Es un palomo que ya hemos visto este año varias veces, ha estado concursando en todos los concursos. Y bueno, como podéis ver, pues sí que es un palomo que da aspecto, claro está, y se le ve a la legua, de que es un macho adulto del Audino Murciano. Aquí no hay confusión o puede surgir la confusión de que puede ser un pichón como los dos anteriores que hemos visto.
¿vale? Aquí pasamos a otro, 77 puntos. Aquí, pues, este palomo, pues bueno, como más o menos los dos primeros. Como los más o menos los dos primeros, 77, pues vamos a ver un poquillo. Es un palomo, pues que, bueno, aquí lo podéis ver. Un ojo que va a ser, creo, problemático. Verruga de abajo bastante gordilla. En fin, un palomo que dice más bien poco, ¿vale? Aquí tenemos otro, 77 puntos. Es que si lo veis, es que las puntuaciones fueron todas muy, muy bajas o relativamente bajas, hablando del Audino Murciano macho adulto. No sé con cuánto ganó el primero, pero ahí detrás hemos visto que el segundo clasificado fueron 82 puntos. Entonces, 82 puntos a un segundo clasificado quiere decir que no hay mucha calidad, no hay mucha competencia, por así decirlo, ¿vale? Aquí otro palomo, pues bueno, como los que hemos visto, tanto el primero y el segundo, pues este, pues más o menos lo mismo, ¿vale? No destaca en nada, no tiene nada de desperdicio, pero bueno, es un palomo que ya sí que tiene el ojo bastante, un doble ribete muy parejo, tiene un buen frontal de cabeza, aunque de atrás la redondee, pero tiene ancha sí que es, aunque después no tenga el martillazo bien marcado, lo tiene. Después, las verrugas sí que es verdad que no hay manera de encontrarlas en los concursos, y bueno, es una cosa que nos tenemos que hacer ver porque es que no se ven verrugas ya en los concursos. Y luego lo que es que todas estas cosas, que esto en su día hasta incluso no sería puntuable del todo, todas estas cosas se están puntuando como verrugas buenas de la raza. Entonces, pues todo eso son cosillas pues, que nos tenemos que hacer ver los criadores y un poco intentar movernos. ¿Veis? Qué anchura más buena tiene el palomo. La verdad que tiene una anchura muy buena y unas narices muy buenas en cuanto a forma y rugosidad, ¿vale? 81 puntos. Aquí un palomo que, bueno, hace tope en patas, pero cuello, buche, alas, espalda y albardilla, que son 10 puntos cada cosa, se quedan 7,5, 7,5, 7,5 y 7, ¿vale? Verruga sí que tiene 7, hace tope, ahora las veremos, y en la cabeza también hace tope con 7. En cuanto al aspecto general, se cae también a 7 de 10. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquillo de qué palomo se trata para poder un poco dar la razón. Bueno, vamos a parar aquí. Bueno, sí, venga. Lo veo bien, las verrugas las veo bastante bien para darle tope. Volvemos a lo mismo de antes. Un poco comparando y viendo la rivalidad que tiene, pues sí, lo veo bien que se le hayan dado los 7. La cabeza, en cabeza también tenía tope, que es la forma la tiene muy buena, una cabeza buena. Sí que es verdad que al palomo lo que le falla, bajo mi punto de vista, es el ojo, ¿vale? Le falla ahí, sí que tiene su cejilla, tiene sus cosas ahí bien, pero le falla, a ver si lo puedo parar, le falla, pues mira, aquí por ejemplo, pues le falla tener 3 milímetros, medio centímetro más de ribete de ojo, porque su cejilla la tiene, pero le falta tener un doble ribete algo más pronunciado, algo más destacable o algo más visible. La cabeza tiene una muy buena cabeza, un cuello también muy bueno, un buche también bueno, pero le falla el ojo. Si el ojo lo tuviese mejor, después la nariz algo más despegada, el ojo es lo que más le mata. Otra cosa que me surgió allí en el concurso, y ahora lo veremos sobre todo en el palomo que ganó. Bueno, lo voy a dejar para cuando lleguemos al palomo que ganó, ¿vale? Y vemos otro, 79 puntos, palomo que tampoco destaca en nada, pero tampoco ha sido penalizado fuerte en nada, un palomillo pues normal, 79 puntos, tampoco se le puede pedir muchas veces más, ¿vale? Un palomo más de lo mismo como los que hemos visto anteriormente, a ver si lo podemos ahí, que le falta un poquillo más de desarrollo para poder estar con los machos adultos, porque tú te pones a coger el palomo que ha hecho segundo en adultos, lo pones en una mano y pones ese rojo en otra y dices tú, vale, el rojo es pichón y el negro es adulto. Y no, son los dos de la misma categoría. 72 puntos, esto ya sí que está bastante bajo. Un buche 6, alas 6, cuello 10, espalda de albardilla 10, talla aspecto general 6. Bastante pobre todo, pero bueno, si es que si lo veis, y muchos puntos son para lo que para el tipo de palomo que es. Un ojo que no,
sí que tiene su doble ribete bien marcado, pero un ojo que ya se ve que va a ser problemático, tiene sus 3 verruguillas, pero es que aparenta ser un pichón, no aparenta ser un palomo adulto. Vale, pasamos al primer clasificado. Primer clasificado, 84 puntos y medio. 84 puntos y medio. Normalmente los palomos, esta raza está ganando sin irnos a puntuaciones altas de concursos que hayamos ya participado, que a lo mejor hemos estado haciendo 91, 90, 91, pero hemos estado ganando con 89 mínimo. Aquí el que ganó fue 84 y medio, de ahí un poco al nivel que había en cuanto a machos adultos, bastante flojo, ¿vale? Es un palomo que, bueno, es como el que hemos visto segundo clasificado, tiene bastante cosillas buenas, cosillas que no es que haga tope, bueno, el ribete sí, y después, pues todo lo demás, un poquillo hay una nota bastante buena, pero sin hacer topes, ¿vale? Igual que están los otros, que bastante, una nota más o menos lineal, pero baja. Esto es una puntuación lineal, pero tirando un poquillo para lo alto, 84 puntos y medio, ¿vale? Vamos a pasar a verlo. Palomo pelirrata. Aquí lo vamos a intentar parar, ¿vale? Porque os quiero explicar otra cosa. Es un palomo, yo tengo dos del mismo color, ¿vale? Mismo color tengo dos, más este año tengo un pichón que quizás empecemos a concursar con él porque está bastante bien de desarrollo. Y bueno, lo que os quería un poco comentar, recordar que tiene 7 puntos en cuanto a ribete, a gafas. Yo lo veo bastante bien. Su doble ribete bien marcado. Yo en cuanto, yo lo comenté allí que en cuanto a ribetes de ojos o gafas, era el palomo que más me gustaba. Así que es verdad que después le fallan muchas otras cosas, porque solo tiene esta verruga, porque esta verruguilla, eso no debería de contarse, pero bueno, tiene una, bien. Si este palomo tuviese esta verruga bastante más grande por debajo de esta de tamaño, claro está, sería un palomaco. Después de cabeza, si ahora cuando se mueva lo vemos de frente, veréis que tiene una cabeza también muy buena y después lo cogía en la mano y el palomo marcaba muy bien su martillazo y el palomo bastante bien. De narices también, bastante bien. Tiene una nariz muy rugosa, una nariz con su morro de avellana, pero ya os digo, le faltan sus cosillas, por eso se quedan 84 puntos y medio, ni más ni menos. Lo del ojo que iba a comentar antes, bueno, pues salió en la conversación entre unos cuantos, no sé si habíamos dos o tres aficionados allí, y yo expuse que era el ribete de ojo que más me gustaba de todo el concurso. Si vosotros ahora un poco veis los ribetes que ha habido en todo el concurso, pues bueno, llegaré a la conclusión, o a lo mejor no, quizá no, porque yo estoy dando mi opinión, a lo mejor vosotros tenéis la vuestra, de que es el mejor ribete de ojo que había. Bueno, pues hubo un aficionado que me dijo que este doble ribete no era parejo. Dijo, joder, digo, sí que es un doble ribete, se puede considerar un doble ribete parejo. Un aficionado de los que tiene supuestamente más de 40 años de solera, me dijo que él no, que esto no era un doble ribete parejo. Y entonces me dijo, dice, es que no ves que de aquí hacia adelante hasta que le llega aquí tiene más y es más grueso que de aquí para atrás. Y yo le dije, claro, de aquí uno, dos ribetes. Digo, pero tú es que no sabes que en el doble ribete del Odino murciano existe la cejilla, que lo pone claramente en el estándar. Esto, mirad, esto de aquí hasta aquí, esto es cejilla. Esto no quiere decir que aquí el doble ribete parejo quiere decir dos círculos concéntricos. No quiere decir que aquí haya un círculo, se corte aquí y después el otro. No, no. Está el doble ribete y después está la cejilla. Pasa que la cejilla no sale en ningún sitio de la planilla de puntuación, pero en el estándar te lo dice, te lo pone. Y todo eso son cosas que dices tú. Lleva 40 años y no sabe que el Ladino Murciano, aparte de tener doble ribete, las gafas tiene la cejilla. Pero bueno, no todo el mundo, no sé, se quiere a lo mejor un poco. A ver, de aquí ya se le ve bien la anchura de cabeza y corta. Yo para mi gusto tenía también uno. Yo para mí estaba muy bien, la única pega que tenía era las dos verrugas esas que tenían que ser más pronunciadas, ¿vale? Segundo clasificado con 81 puntos y medio. Es que luego es que se lleva premio, tercer clasificado, perdón, que luego se lleva premio con 79 puntos, que eso muchas veces
todo lo que baje de 80, igual que muchas veces cuando se baja de, no sé si es de 60 o de 50, se considera fuera del estándar. Cuando se bajase de 80 puntos, como bien me dijo mi amigo Paco, se debería de coger y quedarse los premios obsoletos. Es decir, han quedado todos por debajo, no se da ningún premio. No se lo merece nadie, ¿vale? Porque luego, claro, gana cualquiera por ahí con un palomo. Esto es un palomo que lo hemos visto también, este año lo vimos, no me acuerdo, en Cartagena, con ya algo de desarrollo más pasado, más tasado, ya un palomo que yo considero que debería estar como reproductor en el palomar del que fuese y no concursando, porque quizá le penalice más que le beneficie. En este caso no es que le haya penalizado o le haya beneficiado, sino es que no había más, porque por ejemplo el que tenía aquí al lado, 71 puntos. 71 puntos. 71 puntos. Pero es que tampoco hay más. Es que esto se supone que volvemos a lo mismo, un lodino murciano macho adulto. Y parece un pichón. ¿Qué va? El pichón que ganó, que ahora después lo veremos, el pichón que ganó, si se pone a concursar con los adultos, incluso le hubiese ganado a los adultos. Pero bueno, 71 puntos, tampoco hay más. Si es que donde no hay más, no hay más. Una cabecilla, pues bueno, la cabeza sí, tiene su martillacillo, pero después que de desarrollo no aparenta ser un ladino murciano macho adulto. Aquí pasamos a 72 puntos y medio, más de lo mismo. Es que se lleva un punto con el de al lado. Un palomo que por como tiene el ojo es más penalizable que puntuable, bajo mi punto de vista. De verruga, nada, 2 lentejillas, 3 lentejillas. De narices, pues bueno, me puede valer, de cabeza puede valer, pero no da la mata para sacar más puntos, ¿vale? 80 puntos. Pero esto ya, creo que 80 puntos, 80 puntos. Esto ya es una hembra adulta. Pasamos a la hembra adulta, ¿vale? Una hembra adulta, un cabezón bastante bueno. Lo único malo que tenía, así enfoca bien, este ojo más o menos bien, que mal se ve. Pero este ojo, mirad cómo lo tiene. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Todo esto perjudica más que beneficia. Sí que de cabeza es un espectáculo. De pico hay algo más de punta de flecha. Hay más muy fino de la parte final. Pero bueno, de cabeza muy bien. Lo que pasa es que, claro, son cosillas. Después tener la cabeza muy buena, pero después te perjudica más que te beneficia, ¿vale? Aquí otra palomilla, que más o menos volvemos. Bueno, y esta en cuanto a desarrollo, pues puede estar bien, puedes considerarla hembra adulta, pero poco más, no es una cosa que digas tú destaca en hembra adulta ni nada por el estilo, ¿vale? 75 puntos y medio, más de lo mismo. Bueno, y esta, pues bueno, volvemos a lo de antes. Una paloma con un color de ojo muy bueno. Color de ojo, no de ribete, color de ojo. Lo pone aquí y son 6 puntos. Estos son ribetes o gafas. Cuando dice color de ojo es lo de dentro. Ribete o gafas, color de ribete o gafas, lo de fuera, ¿vale? Como una palomilla, pues que bueno, que quizá le falte un año para poder estar concursando con la hembra adulta, aunque bueno, puede dar la cara dentro de a lo mejor la competencia que pueda tener. 78 puntos y medio. Y esta fue una de las palomas que a mí más me gustó, pero claro, volvemos a lo mismo. A mí me puede gustar la paloma porque le puedo ver cosas, pero no es una paloma para poder estar, creo, concursando a más alto nivel con hembras adultas, ¿vale? Me gustó a mí bastante esta paloma. Aparte que ahora, por así decirlo, soy el tonto de los pintados. Todo lo que veo pintado, se ha ido, perdón. A ver dónde nos hemos ido. Nos hemos saltado unas cuantas, bastantes. Vámonos para atrás, vámonos para atrás, vámonos para atrás. Hasta aquí, ¿vale? Ahora soy el tonto de los pintados, pero bueno. Una palomilla que dentro de lo que cabe me gustó y bastante, porque bueno, lo que estoy diciendo, le vi cosas. 77 puntos, como veis, es que no pasa ninguna de 80 puntos. Es que es triste, pero cierto. Triste, pero cierto. Una paloma que desarrollo va bien, pero lo que le veo feo es de aquí hasta el pico, la frente no la marca bien, para que la paloma la paloma aquí tuviese una buena separación de lo que es para abajo y para atrás, como lo podéis ver, esta línea que debería tener aquí separando un poco la frente, pues no la tiene aquí marcada.
Aquí sí que puede tener marcada la línea de atrás, que le dé el martillazo, pero ya es todo redondo. Eso le afea muchísimo. Dentro de que tiene un desarrollo de ojo bastante considerable, bastante, vamos a decir, bueno, pero eso le afea muchísimo a esa paloma. 73 puntos. A ver, qué más se ve, pero bueno. 73 puntos. Es que, yo qué sé, es que tampoco hay mucho más que decir. O yo al menos no tengo más que decir. Sí que habrá gente que tenga su opinión al respecto, pero 74 puntos y medio. Vamos a ver lo que es 74 puntos y medio. Más de lo mismo. Son hembras que están todavía en fase de desarrollo, que no son hembras, también tiene ahí. Yo de pico la veo demasiado fina, aquí de la parte delantera, de aquí, de aquí hasta aquí la veo demasiado fina, todo esto demasiado fino. Las narices con algo más de rugosidad de la cuenta, más, con más culebrinas, y de cabeza, pues, más bien, yo qué sé, para mi punto de vista, fea. Y después su pico aquí muy fino, toda la parte así, lo que es de aquí así, muy fina. Bajo mi punto de vista, mi opinión, ¿vale? Pasamos a esta, 80, bueno, tercera, 80 y medio, pero bueno, es que 80 y medio, tercera. Bueno, aquí como podéis ver, un buen cabezón, un ojo aceptable. Bueno, un pico, vamos a decir, clarujo, no es ni blanco ni negro, un pico clarujo, pero bueno, es que dentro de lo que hay, la paloma pudiera ser de 80 a 82 puntos y es que con 80 y medio hizo tercera. Ahí es donde se ve un poco la calidad que había en adultos. 77 puntos. Échale guinda al pavo. A ver qué paloma. Pues más de lo mismo, de lo de antes. Hay un pico negro, una de esto redonda, la frente de aquí va adelante redonda, el doble ribete sí que le llega a la gafa, sí le llega al morro, pero 76 puntos y medio. Bueno, esta tiene un ojo, un doble ribete bien, bien, bien marcado, pero después, pues bueno, si es que como hablamos, a ver si puedo pararla en un sitio, joder, medio en condiciones, nada, no puedo. Aquí. Después una paloma, mira, ojo lloroso, que esto es donde entra ahora. En la siguiente paloma intentaré parar la planilla para que veáis dónde se puntúa esto. Lo del ojo. Ojo lloroso, uno de los principales también, no errores, sino defectos que nos pone el estándar. La punta abajo del estándar nos pone los posibles defectos que se pueden encontrar en la raza y este es uno de ellos, el ojo lloroso. Y aquí tenemos un ojo lloroso. Como digo, un doble ribete bastante, bastante bien marcado, pero para mí, mucha rugosidad y después de aquí el pico muy fino. Termina el morro bien, pero después un piquico que le sale ahí demasiado fino. No le acompaña, no le proporciona al morro con el pico. Pero bueno. Esta tiene 79 puntos y medio. Dentro de lo que cabe, no está no está muy lejos de, del tercer premio, que estaba en 80 y medio, creo. ¿Vale? ¿Veis? Una paloma algo más compensada. Esta paloma, quiero recordar también que me gustó bastante. Pico blanco, unas narices, vamos a decir, buenas, un doble ribete muy bueno, una proporcionalidad muy buena en todo esto. Pero es que volvemos a lo mismo y lo comentaremos otro día, no sé cuándo. Lo del tema del buche, del cuello, de la albardilla, espalda de albardilla, no sé, hay muchas cosas que, como ya comentamos el otro día cuando hicimos el directo, hay aficionados de los que hemos dicho, de los antiguos, de los de hace 40 años que han estado prácticamente criando toda la vida esta raza, que no saben cómo tiene que tener un cuello o cómo tiene que ser el cuello. No saben cómo tiene que ser el buche, si con raja, sin raja. Y la planilla de puntuación lo especifica, el tamaño y la raja, o la forma y la raja del buche. La espalda y albardilla tampoco lo saben. Y como yo le comenté y comentamos, yo lo comenté en el directo, vamos a ver, un cuello son 10 puntos, la planilla de puntuación lo pone, un cuello son 10 puntos. Es que un buen cuello vale más
que un buen doble ribete. Un buen doble ribete son 7 puntos. Y si esta paloma o un palomo tiene un cuello aceptable, son 8 puntos. De 10, son 8 puntos. Sin deciros, sin contar que sea un buen cuello o un buen buche, que son también 10 puntos. Es que ya vale más un buen buche que un doble ribete, que es una cosa esencial de la raza, primordial de la raza y que le da fama a la raza o que es una cosa que a lo lejos se le ve. Es que volvemos a lo mismo, un buen cuello, un buen buche, una buena espalda y una buena albardilla valen más que unas buenas narices, que son otros 7 puntos. Y todo eso la mayoría de la gente no lo sabe, ni cómo tiene que ser, ni lo que vale, ni cómo lo tiene que poner, ni nada de eso. Entonces, pues todo eso son, imaginaros que lo tiene de aquí arriba, tiene los 40 puntos porque es una preciosidad, una perfección aquí arriba, que es lo que se fijan todos los aficionados y nos fijamos todos en primera línea. Pero después, como hemos dicho, espalda y albardilla 10 puntos, buche 10 puntos, cuello 10 puntos. ¿Y qué más me queda por ahí que son 10 puntos? Me queda otro aspecto por ahí que son 10 puntos. Entonces, si de esos 40 puntos tiene una mierda cuello, tiene una mierda buche, tiene una mierda espalda y albardilla, de esos 40 puntos consigues nada más que, vamos a decir, la mitad por ponerte bien, tú puedes tener la perfección aquí arriba. Perfección. Y decir, hostia, ¿cómo lo ha ganado? Ya, pero es que tiene una mierda cuello, una mierda buche y una mierda espalda y albardilla que le han quitado, de 40 le han quitado la mitad. Entonces tiene 40 de arriba porque es perfecta y después tiene, en el resto tiene 40, 60, más las patas, más la cola. Es que te queda en 70, que es lo que se están quedando todas las palomas y todos los palomos que estamos viendo hasta el momento. ¿Vale? Pero bueno, que todo esto es mi opinión y mucha gente, como digo, solo se fija en lo fuerte de la raza que es de aquí para arriba y como me dijo un aficionado, lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es coger y traer las palomas, bueno, traer solo las cabezas de las palomas del cuello para arriba. Las ponemos encima del taco y que las enjuicien. Esta otra palomilla, pues que bueno, que puede valer, que puede funcionar, pero que no está al nivel de poder concursar con hembras adultas. Aquí tenemos otra, que esto, más de lo mismo, falta de desarrollo por todos sitios, aparte de poca preparación, porque mirad cómo se espanta, se asusta. Aquí tenemos 84 puntos y medio, que esta paloma fue la segunda clasificada en hembra adulta, pero esta se ve, como podéis ver, que es una hembra adulta. Joder, no voy a poder parar bien o qué. Pero un ojo para mi gusto bueno, para ser una hembra, sus verrugas, porque para ser una hembra tiene sus verrugas, no todas las hembras tienen sus verrugas. Quizás estas verrugas, si las pasamos a los machos, se quedarían un pelín cortas, pero lo que menos me gusta es que la paloma tiene de aquí para abajo muy estrecho, ¿vale? Entonces eso pues también le hace un poquillo, pero tiene su muy buena cabeza y la paloma está bastante bien. Ahora aquí la primera no la vamos a poder ver bien, porque es que da el resol por detrás, se reflejaba y no se puede ver bien. 88 puntos, una puntuación muy buena. Como digo, veo bien que gane con 88 puntos, pero no se va a poder ver bien. ¡Ay! Una paloma que bueno, como podéis ver, sus tres verrugas, su pico blanco, una paloma negra, un doble ribete muy bueno, las narices buenas. Para mi gusto, es una paloma que está muy bien. De la hembra adulta, la que mejor está y muy bien con darle este primer premio a esta paloma. Dentro